Saludos y bendiciones a todos. Sean bendecidos en este día. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. Aprovechamos este video para desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a todos. El día de hoy continuaremos con el estudio bíblico del Evangelio de Juan en los capítulos 20 y 21. Nuevamente te invitamos a que traigas tu Biblia para que nos acompañes a leer estos dos capítulos. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, reconocemos que tú eres el único Dios fiel y verdadero. Y en este día te damos toda honra y toda gloria y toda alabanza. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento en este estudio, que tomes control de este video, Señor, para gloria de tu santo nombre. Permite que sea tu palabra y no la nuestra, Señor. Permite que podamos atesorarla en nuestros corazones, para que el fruto de ponerla por práctica en nuestras vidas, Señor, sea manifiesto en cada uno de nosotros. Permítenos que podamos crecer cada día más por medio de la doctrina, Señor, de tu palabra. Sea tu nombre bendecido, sea tu nombre glorificado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, reconocemos que enviaste a tu Hijo en carne al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. En el video anterior, estudiamos que Jesús fue azotado por Pilato. Durante este suceso, los soldados romanos vistieron a Jesús con un traje púrpura y pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Abofeteándole y escarneciéndole en burla, hacían reverencias diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Luego de Jesús ser azotado, fue presentado nuevamente ante el pueblo, pero los principales sacerdotes al verlo dieron voces pidiendo de que fuese crucificado, debido a que los sacerdotes argumentaban que de acuerdo con la ley de los judíos, Jesús debía morir por haberse hecho a sí mismo Hijo de Dios. Ante la presión de la multitud, finalmente Pilato entrega a Jesús ante el pueblo para ser crucificado. Jesús salió de aquel lugar cargando su propia cruz, siendo guiado por los soldados romanos hasta el lugar de su crucifixión y muerte. Observamos también la muerte de Jesús. Luego de haber tomado el vinagre, dijo las palabras «consumado es», y después de haber inclinado la cabeza, entregó el espíritu, muriendo al instante. Jesús al final terminó siendo colocado en un sepulcro cercano al lugar en que fue crucificado, debido a la urgencia de preparar la Pascua. Uno llamado José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús para llevarlo a este lugar. El fariseo llamado Nicodemo, trayendo especias aromáticas, entre ellas un compuesto de mirra y aloes, también ayudó para envolver el cuerpo del Señor en un lienzo para ser sepultado. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces corrió también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó,
porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, de donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y él le había dicho estas cosas. Empezamos desde el versículo 1, en donde el primer día de la semana, María Magdalena se acercó al sepulcro de Jesús por la mañana, siendo aún muy oscuro. Al momento de llegar, nota que la piedra la cual cerraba el sepulcro había sido quitada. María, abandonando el sepulcro a prisa, fue corriendo en busca de Pedro y el otro discípulo que amaba a Jesús, el mismo escritor de este libro, para comentarles todo lo que había visto, mencionando que habían extraído el cuerpo de Jesús del sepulcro y ella no sabía dónde lo habían puesto. Desde el versículo 3 al 7, vemos que una vez que estos dos discípulos recibieron la información por parte de María, salieron corriendo hacia el sepulcro para ver. Al principio corrían los dos juntos, pero aquel otro discípulo terminó corriendo a mayor velocidad, llegando así antes que Pedro al sepulcro. Este discípulo, bajando a mirar desde afuera, vio los lienzos con que envolvieron el cuerpo del Señor, puestos allí. Luego, al llegar después Pedro, entró también en el sepulcro y observó los lienzos igualmente. Adicional, un sudario que habían colocado sobre la cabeza de Jesús. Estos no se encontraban juntamente con los lienzos, sino que se encontraban en un lugar aparte. Seguido a esto, en los versículos 8 y 9, el otro discípulo entra también al sepulcro y observa estas cosas. Nota algo que llama la atención. En el versículo 8 dice que creyó, refiriéndose al hecho de que creyeron de que Jesús se había levantado de entre los muertos, ya que, como vemos en el próximo versículo 9, hasta ese momento no habían entendido las escrituras que decían que era necesario que Jesús resucitase de entre los muertos. Es decir, en este momento que entraron al sepulcro y vieron los lienzos y el sudario, sin encontrar el cuerpo de Jesús, les fueron abiertos los ojos para entender la escritura. La evidencia que acababan de presenciar les dio testimonio para creer que precisamente Jesús se había levantado de entre los muertos. Luego de esto, en el versículo 10, los discípulos volvieron a los suyos, haciendo eso referencia a que volvieron a sus hogares. Seguido en el verso 11, María Magdalena se mantenía llorando fuera junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para ver dentro, y mirando vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies de donde había sido puesto el cuerpo del Señor. Pues estos ángeles, hablando con María, le preguntan: Mujer,
¿por qué lloras? María le respondió, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. No observamos una respuesta por parte de los ángeles para este comentario. Sin embargo, en el versículo 14, después de haber dicho esto, al voltearse vio a una persona que estaba allí. Este era Jesús, pero María Magdalena no lo reconoció. Jesús, hablando con ella, le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era, en este versículo se utiliza la palabra hortelano, haciendo referencia a algún tipo de plantador o jardinero, pues le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús, revelándose enseguida a la altura del verso 16, la llama por su nombre, María. Y María, reconociéndole al instante, volteándose le dice, Raboní, que significa maestro. Por el comentario de Jesús en el versículo 17, podemos pensar que María Magdalena se acercó a Jesús para tocarlo o tal vez abrazarlo, porque el Señor le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Nota aquí algo interesante, el grado de unidad que había establecido Jesús con sus discípulos. Le dice mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Adicional también Jesús había resucitado de pleno después de 3 días muerto, pero aún no había ascendido al cielo, al trono de Dios el Padre. Vemos en este mismo verso que Jesús notifica a María de igual forma para que lo haga saber a los discípulos, dejándoles también por enterados que subiría luego de este encuentro a la presencia de Dios en el cielo. En el versículo 18 observamos aquí que María Magdalena, luego de su encuentro con Jesús, salió para dar las nuevas al resto de los discípulos, mencionando que había visto al Señor y le había manifestado estas cosas. Seguimos leyendo en el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro,
pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Continuamos en el versículo 19, en donde al llegar la noche de este mismo día domingo, los discípulos del Señor se encontraban reunidos en este X lugar, a puertas cerradas por miedo a los judíos. Estando ellos en este lugar, se les aparece Jesús, puesto en medio, y les dice: paz a vosotros. Luego de haberles dicho esto, observamos en el versículo 20 que Jesús procede a mostrarles las manos y el costado, y los discípulos se alegraron viendo al Señor. En el verso 21, nuevamente Jesús les dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Diciendo esto porque los discípulos serían enviados a realizar las obras del reino de Dios y predicar el Evangelio, al igual que Jesús, mientras ejercía su ministerio en la tierra. Pasamos al verso 22, y en este acontecimiento observamos el cumplimiento de la promesa sobre la venida del Espíritu Santo, luego de soplar sobre ellos y decirles que recibieran al Espíritu Santo. Esto fue anunciado por el Señor a los discípulos en el capítulo 14, versos 16, 17, 18 y 26, capítulo 16, versos 7 al 11 y del 13 al 15. En el verso 23, el Señor les menciona algo que llama la atención. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Esto bíblicamente se relaciona con la autoridad que Dios había depositado sobre los discípulos, siendo los manifestantes del reino de Dios en la tierra, al igual que Jesús durante el periodo que ejercía su ministerio. En una ocasión, Jesús, estando en Capernaum enseñando a la multitud, le fue traído un paralítico para ser sanado. Jesús, dirigiéndose a aquel paralítico, dijo enfrente de todos: Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas que se encontraban presentes criticaban a Jesús en sus corazones, porque decían que quién podía perdonar pecados sino solo Dios, porque conocían las Escrituras y sabían que el perdón de pecados proviene de Dios. Pues el Señor, conociendo los pensamientos de ellos, les deja saber en aquel momento que el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, tenía potestad en la tierra para perdonar pecados. Hemos traído a referencia esta pequeña porción del Evangelio de Marcos para ilustrar lo que está sucediendo en este capítulo 20, verso 23. El Señor está desatando sobre los discípulos aquella misma potestad que recibió del Padre, de manera que a quienes los discípulos perdonasen sus pecados, esos pecados serían perdonados, y a quienes se retuvieren el perdón de los pecados, serían retenidos. A pesar de que no se menciona en este verso 23, aquí lo que observamos es una relación entre el cielo y la tierra, porque el perdón de pecados proviene de Dios y del sacrificio de Jesús en la cruz, de manera que el perdón de pecados establecido por los discípulos aquí en la tierra sería también establecido en el cielo. De la misma forma, al contrario. De hecho, algunas traducciones bíblicas, como esta Reina Valera que hemos estado utilizando en todos estos estudios, relacionan este verso 23 específicamente con el capítulo 18, versículo 18 del libro de Mateo, en donde dice que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Igualmente, si también observas los versículos anteriores del 15 al 17, te darás cuenta de que el Señor igualmente está enseñando a los discípulos acerca del perdón,
hacia los demás. Pasamos al verso 24, y Tomás, uno de los 12 discípulos, a quien se apodaba el Dídimo, no se encontraba presente en aquel momento cuando Jesús se apareció en el verso 19. Por consiguiente, en esta oportunidad, cuando Tomás llega al encuentro con los otros discípulos, estos comienzan a testificarle de cómo habían visto al Señor. A estas palabras Tomás responde diciendo que de no ver en sus manos la señal de los clavos y de no meter su mano en su costado, no creería. Pues 8 días después estaban los discípulos nuevamente reunidos en el mismo lugar, con las puertas cerradas. En esta ocasión, que ahora Tomás se encontraba presente, Jesús aparece nuevamente en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Conociendo el Señor lo que Tomás había dicho anteriormente, se acercó a él directamente diciéndole: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Vemos que Jesús genera este acto de aparecerse a los discípulos y, como uno de los propósitos principales, mostrar a Tomás sus heridas para que pudiera creer, al igual que los otros discípulos que habían tenido la oportunidad de ver al Señor 8 días antes. Pues bueno fue que este momento aconteciera. Uno, porque Tomás pudo ver evidencia palpable en Jesús mismo, tocando sus heridas para que pudiese creer en su resurrección. Y también que los otros discípulos consiguieron ver al Señor por segunda vez. También observamos una bienaventuranza y al mismo tiempo una amonestación hacia Tomás mencionando: porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Otras traducciones dicen: bienaventurados los que creen sin verme. Esto podríamos asociarlo con dos aspectos. Primero, él dice: me viste y creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, hablando en pasado. Un ejemplo que podíamos ilustrar para esta condición es el caso que mencionamos anteriormente, entre los versículos 8 y 9, sobre Pedro y Juan, quienes, habiendo entrado a la tumba del Señor, vieron los lienzos y el sudario y creyeron en su resurrección, sin haber visto el cuerpo del Señor. La segunda condición que podíamos ilustrar es que aquellos que creen sin verle, esto puede asociarse a toda persona que ha creído en Jesús sin haber estado presente durante el periodo de su ministerio. Esto nos incluye a todos nosotros, a quienes nos ha llegado el testimonio de Jesús y hemos creído, ya sea por las Sagradas Escrituras y el testimonio de alguna otra persona o por alguna otra fuente similar, e inclusive también otras personas de la misma época de Jesús y los apóstoles que tal vez no lograron verle físicamente, pero creyeron en él a causa del testimonio de otros. Continuamos en los versos 30 y 31, en donde el escritor de este libro testifica que, aparte de las señales que hemos estudiado al pasar de los diferentes pasajes de este libro, Jesús también realizó muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no fueron escritas en este evangelio, pero aquellas cuales fueron escritas se encuentran en el registro de este libro para que el lector, por medio de ellas, reciba testimonio, y de esta manera creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios Todopoderoso, de manera que creyendo en Él tengamos plenitud de vida por medio de su nombre. Con esto hemos terminado el capítulo 20. Entre los puntos más sobresalientes tenemos: el primer domingo luego de la muerte de Jesús, María Magdalena se acercó al sepulcro para visitar el cuerpo del Señor. Al momento de llegar se dio cuenta que la piedra cual cerraba el sepulcro había sido quitada. Al ver esto, sale de vuelta corriendo a encontrarse con Pedro y Juan para hacerles saber todo cuanto vio en la tumba.
Esos dos discípulos corren al sepulcro y entrando en él, logran observar los lienzos que envolvían el cuerpo del Señor y el sudario de su cabeza puestos aparte, sin encontrar el cuerpo de Jesús. Al ver todo esto, creen en su resurrección. Jesús aparece por primera vez a María Magdalena, después de María haber entablado una pequeña conversación con dos ángeles que se mantenían sentados en el lugar donde se había colocado el cuerpo del Señor. Al principio no sabía María que era Jesús, pero luego acaba reconociéndole después del Señor llamarla por su nombre. En medio de su pequeña conversación, le envía a comunicar a los discípulos que subiría al Padre. Seguido continuamos en el capítulo 21. Leemos desde el versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien amaba Jesús dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 143, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. En el versículo 1, después de estas primeras apariciones del Señor en el capítulo anterior, Jesús se manifestó nuevamente a sus discípulos en el mar de Tiberias. Desde el versículo 2 en adelante, se nos narra una nueva manifestación. Dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo. Este es el mismo que hace un momento en el capítulo 20 observamos que mencionó que de no ver la señal de los clavos en sus manos y meter sus dedos en el lugar de los clavos y meter su mano en su costado, no creería. Al igual Natanael de Galilea, quien al inicio de este evangelio fue traído donde Jesús por otro discípulo llamado Felipe. También los hijos de Zebedeo, esto se refiere a los discípulos llamados Jacobo y Juan. No se menciona en este evangelio acerca del llamamiento de estos dos discípulos. Para los que quieran tomar referencia sobre este evento, en el evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 21 y 22, se narra el episodio en donde se encontraban Jacobo y Juan en la barca junto a su padre Zebedeo. Jesús, pasando por allí y llamándolos, ellos dejaron la barca y a su padre
y le siguieron. Adicional, se encuentran estos otros dos discípulos, de los cuales no se menciona el nombre de ellos. En el versículo 3, observamos que Pedro menciona a los discípulos que iría a pescar. Los discípulos presentes acompañándole se montaron en la barca. Vemos en este mismo versículo que no pescaron nada en toda la noche. Al momento de que ya estaba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero observamos que los discípulos no sabían que era el Señor. Continuamos en el verso 5 y el Señor les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? En respuesta, los discípulos contestan que no. Como vimos en el versículo anterior, los discípulos intentaron pescar toda la noche, pero no lograron obtener nada de pesca. Jesús en el versículo 6 vemos que les facilita la instrucción de echar las redes a la derecha de la barca. En este mismo verso vemos que al momento de echar las redes obtienen gran cantidad de peces, hasta el momento de que ya no la podían sacar del agua. Nuevamente observamos aquí otra señal del Señor, aún después de resucitar de entre los muertos. En los versos 7 y 8, el discípulo el cual Jesús amaba reconoció a Jesús desde la barca. Al momento que se percató de esto, lo comenta a Pedro. Pedro, enterándose de la noticia, observamos que se vistió. Aparentemente en algún momento del ejercicio de pesca se había quitado la ropa. Pues Pedro, una vez vestido, se echa al agua. Los otros discípulos que aún se mantenían en la barca venían arrastrando la red llena de peces hasta tierra firme para recorrer una distancia de aproximadamente 200 codos, que representan unos 90 metros aproximadamente. Continuamos en el verso 9, y a los discípulos descender a tierra firme, vieron brasas encendidas y un pez puesto encima de ellas, y adicional, pan. Observamos entre los versículos 10 al 12 que Jesús le da la instrucción a los discípulos de traer de los peces acabados de pescar. Pedro, sacando la red a tierra, estando esta llena de peces grandes, al contar la cantidad de peces vemos un total de 153. No nos cuenta de qué capacidad era la red, pero para esta dimensión de peces, la red no se rompió. En el verso 12, Jesús, llamando a los discípulos, les dijo: venid y comed. Y aquí hacemos un paréntesis, porque notamos algo curioso en lo cual podríamos pensar brevemente. A pesar de que el discípulo había reconocido al Señor desde la barca y entablaron una conversación con él normalmente, este verso dice que ninguno se atrevió a preguntarle quién era, aunque sabían que era el Señor. Llama la atención esto porque nos puede dejar a pensar de que el aspecto de Jesús debería ser diferente de como lo habían visto antes de morir y después de resucitar, porque sabiendo ellos que era el Señor, no deberían tener la duda de preguntar quién era realmente. Seguimos en los versos 13 y 14. Jesús, tomando el pan y el pescado, lo repartió entre ellos. Este compartir, que pudiéramos considerar como un desayuno entre los discípulos y el Señor, vino a ser la tercera aparición de Jesús a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Seguimos leyendo en el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, y vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Seguimos en el verso 15. Luego de haber comido el pan y los peces, el Señor comienza a tener una conversación con Pedro preguntándole, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús replica diciendo, pastorea mis corderos. Volvió el Señor a preguntarle por segunda vez en el verso 16, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor, pastorea mis ovejas. Nuevamente, por tercera vez, pregunta el Señor a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? A diferencia de las dos primeras veces, vemos en este versículo que Pedro se entristeció de que le preguntase la tercera vez, pues respondiéndole le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. En respuesta, el Señor le dice también por tercera vez, pastorea mis ovejas. Seguido en el verso 18, le da una profecía sobre lo que sucedería con su vejez. Esto para hacerle saber con qué muerte había de glorificar al Señor, diciéndole, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esta profecía también llama la atención porque, como vimos anteriormente, Pedro se había despojado de sus vestiduras y lo vimos en este pasaje que él mismo se ciñó sus vestidos y se echó al agua. Llama la atención de que Jesús relaciona ese evento que sucedió anteriormente para darle esta profecía de lo que sucedería en su futuro. Podríamos preguntarnos a qué se debería estas palabras. Observamos en este fragmento un acto de restauración que el Señor hace con Pedro, así como vimos en el capítulo 18, que Pedro negó al Señor 3 veces ante el cuestionamiento de algunas personas involucradas en el episodio del arresto de Jesús. Pues de la misma forma como Pedro negó al Señor 3 veces, Jesús también en todo amor, perdón y misericordia, genera este momento de otorgarle una nueva oportunidad para ser restaurado en la confianza de la fe en Jesús.
porque a pesar de su negación por miedo en aquel momento, Jesús no le había abandonado y aún Pedro tampoco había dejado de creer. De hecho, y a pesar de que no lo leímos en este capítulo, Pedro se entristeció fuertemente luego de haberle negado hasta el punto que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, en el versículo 62, que saliendo de aquel lugar lloró amargamente. Aparte de esto, recordemos también que Pedro fue uno de los primeros en visitar la tumba del Señor. De igual manera, estuvo también entre los presentes cuando el Señor les entregó la promesa del Espíritu Santo. Pasamos al verso 20. Estando Pedro teniendo esta conversación con el Señor, volteándose, se da cuenta que aquel discípulo que amaba a Jesús le seguía. Como hemos mencionado anteriormente, es el escritor de este libro, el mismo que en la cena donde Jesús lavó los pies a los discípulos, estudiada a la altura del capítulo 13, permanecía recostado en el pecho de Jesús. En este momento Pedro le hizo señas para que le preguntase quién habría de entregarle. Al verle, Pedro preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Otras traducciones dicen: Señor, ¿y qué pasará con este? Respondiendo Jesús le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿O qué tiene eso que ver contigo? Dicen otras traducciones, dándole a entender que no era necesario para él conocer qué era lo que sucedería o lo que Dios tendría preparado para su futuro. Finalmente, terminamos entre los versículos 24 y 25, en donde el discípulo amado del Señor, llamado Juana, emite el testimonio de haber presenciado todas estas cosas estando con el Señor, plasmándolas en estos escritos y asegurando de que su relato es verdadero, confirmando también el hecho de que hubieron muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se hubieran escrito una por una, ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Terminado este capítulo, observemos los puntos más sobresalientes. Jesús se manifiesta nuevamente a los discípulos, habiendo estado ellos en actividad de pesca durante toda la noche. En este evento no lograron pescar nada en lo absoluto. Luego de el Señor aparecérseles, les instrucciona echar las redes al otro lado de la barca, obteniendo abundancia de peces, un total de 153 unidades. Luego de terminar la comida, Jesús y Pedro entablaron una pequeña conversación, en donde de la misma forma como Pedro negó al Señor 3 veces al momento de su captura por miedo, ahora en un acto que podíamos calificar de manifestación de amor, perdón y restauración, Jesús le pregunta 3 veces: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? En resultado de esto, Pedro queda restaurado en la confianza de su fe en el Señor. Y al final de esto, Jesús otorga a Pedro el ministerio de pastorear sus ovejas. El escritor testifica a los lectores de haber presenciado todo el desenvolvimiento de la vida y ministerio de Jesús, que hemos estudiado a todo lo ancho de este libro, confirmando de que su testimonio es verdadero. Amados amigos, con esto hemos culminado el estudio bíblico del libro del Evangelio de Juana. Te agradezco por formar parte de este video. Quiero pedirte que te mantengas en sintonía para nuestras nuevas publicaciones. Próximamente estaremos realizando un resumen sobre los aspectos más importantes de este Evangelio. Que Dios te bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.